En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Sí, porque hace tiempo que no vamos de boda, y no será por falta de ganas, o porque la historia no disponga de un montón de casorios dignos de ser contados, para bien o para mal, por lo que sea. Así que, Nieves, ya sé que igual te molan más los divorcios, las guerras, los crímenes y esas cosas. No, eso pero, al de los detectives. Pero algo habrá por ahí que llevarse a la boca. ¿Algún episodio para gritar, ¡viva los novios! Sí. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. Venga, y, a ver qué tenemos. Y en realidad, hoy 20 de octubre teníamos dos bodas. Teníamos la opción de dos bodas. A ver. Teníamos la del multimillonario griego Aristóteles Onassis, con la viuda de América y compradora compulsiva Jackie Kennedy. Sí. Es fantástico, una compradora compulsiva casarse con un multimillonario está hecho, ¿no? O podíamos tirar por ahí o podíamos tirar por la de Juana y Felipe, que parece que nadie los puede identificar así si no decimos la loca y el hermoso. Y el hermoso. Ya, pero es que ni ella estaba tan pertur, ni él era tan guapo. Estaba bien, pero no era tanto. Y no debemos retuitear las noticias falsas. Si decimos el hermoso es un retuiteo y no. Las dos bodas terminaron en desastre. Pero me he decidido al final por la de Juana y Felipe, que es una pareja a la que le cayó encima una muy gorda, por eso que siempre decimos, lo repetimos mucho, que la vida es eso que pasa mientras tú haces planes, ¿no? No les tocaba venir a reinar a la austera Castilla, no les tocaba sufrir tanta intriga política, ni tanto acoso por la bronca por el poder que había entre las coronas de Castilla y Aragón, no les tocaba tanto disgusto, la verdad. El futuro que les esperaba se supone que estaba en el jaja de la corte flamenca, con su brilli allí y sus fiestones, pero bueno, la cosa se fue torciendo. El 20 de octubre de 1496 se casaron en la ciudad flamenca de Lier, hoy Bélgica, la princesa Juana de Castilla, 17 añitos, rubita, muy mona, hablaba latín, también lista, y el heredero austriaco Felipe de Borgoña, el mejor partido de todas las cortes europeas. Quien pillara eso pillaba un cacho gordo. 18 años también y muy mono. Pero bueno, lo del hermoso no se lo pusieron tanto por ser guapete. ¿Ah, no? No, es que era por ligón, es que no paraba. Era un mujeriego a cuatro manos. Estaba claro que el poco tiempo que esta pareja iba a estar junta en esta vida, Juana se las iba a pasar espantando mosconas e intentando atar corto al moscón con el que la casaron. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Vamos a explicar primero por qué acabaron juntos estos dos. Sí, Demos por hecho que sería un matrimonio de Estado, apañado por las familias, porque los novios ni se conocían de antes, ¿no? Eso, nada, no. Se conocían por el habitual intercambio de retratos, en los que casi siempre además se metía Photoshop, ¿no? Para que se creyeran que el contrario estaba más bueno de lo que estaba. Que así se llevaban luego los sustos que se llevaban cuando se veían. ¡Ah! Bueno, en el caso de Juana y Felipe no había posibilidad de decepción, porque eran dos jovencitos muy guapetes. Ninguno tenía que echarle estómago para aguantar al otro. Y efectivamente el matrimonio fue un apaño porque los padres de Juana, los reyes católicos, sobre todo ella, Isabel, eran una máquina de hacer apaños y de enredar a sus hijos e hijas con las parejas adecuadas para sus objetivos territoriales. Los hijos de los reyes católicos solo eran los peones en el juego político de sus padres. Y en el de todas las cortes también, Lo que pasa es que estamos hablando de los católicos, pero eso ocurría en todas las cortes europeas. Y el interés en aquel momento estaba en casar a toda la prole con los hijos e hijas de los reyes de Portugal, del emperador Maximiliano de Austria y con herederos al trono de Inglaterra. Objetivo, hacerle la pinza a Francia, rodearla para que no pudiera ni moverse y no tuviera al lado ningún aliado. Diseñaron una estrategia de matrimonios absolutamente impecable. A estas dos las colocamos con herederos portugueses, a estos otros dos con los austriacos, a esta otra con el futuro rey de Inglaterra, y ya está. Así no nos tose ni Dios, y menos en francés. Ya, pero ¿cómo fue la boda de Juana y Felipe? Porque hubo movida, ¿no? Hubo movida porque aunque el matrimonio estaba apañado, acordado y organizado, había una camarilla que no paró de presionar hasta el último momento al archiduque Maximiliano para que deshiciera esa boda con la princesa castellana y casara a su hijo, al heredero, con una francesa. Y estas presiones dieron lugar a la movida que conoces, Roberto. Resulta que a la niña la mandaron a Flandes con una flota de las de quitar el hipo. Lógico, ¿no? Porque la chiquilla iba a casarse con el sucesor del mandamás austriaco y el rey de los romanos, ¿no? Y la niña tenía que llegar pues desplegando todo el poderío castellano. Ojo, que Castilla empezaba
empezaba a asomar como un pedazo de potencia, y que Colón ya estaba yendo y viniendo de unas nuevas tierras que Castilla escrituró a su nombre, ¿no? Oro, plata, de allí traía ya mucha pasta. Y para impresionar a los flamencos, dijeron los reyes católicos: os vais a enterar cuando llegue la niña, rodeada de más de 100 embarcaciones y con unos 5.000 tíos escoltando. La mayor flota jamás organizada. Así está registrado. Pero la travesía, bueno, pues no fue bien. Varias borrascas, varios barcos perdidos, en uno de ellos iba gran parte de los modelitos y las joyas de la princesa. Bien, la flota tuvo que refugiarse deprisa y corriendo en un puerto inglés, llegaron con retraso, pero bueno, se recolocaron los pelos y llegaron al final. Y se supone que en el puerto neerlandés de Middelburg tenía que estar Felipe con un séquito de lujo para recibir a su novia. Y a la vez la novia entrando pues con todo su poderío de flota ahí engalanada, ¿no? Bueno, pues allí no había ni Dios esperando, nadie. Alguien debió pensar, a ver si nos hemos equivocado de puerto. Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escaparates, quiero la vida entera. ¿Y se habían equivocado o no? ¿Estaban en otra parte esperándoles? No, que va. Llegaron bien, llegaron a donde habían quedado. ¿Entonces? Habían quedado en Middelburg y llegaron, pero allí había 4 pringaos esperando, secundarios de la corte, que intentaban disimular como podían la ausencia del novio y de los primeros espadas de la corte austriaca. A Juana la llevaron a Lier a que esperara y allí aguantó la tía un mes esperando, ¿eh? Tensión de glúteos de toda la delegación castellana porque no sabían qué demonios estaba pasando. ¿De dónde demonios está el novio? Nada, el novio no aparecía por ninguna parte. Unos decían, uy, que se le ha pasado la cita, qué tontería. Otros que se había pillado en el Tirol, se había pillado unos días en el Tirol con unos amigotes, que se había ido de caza, mentira todo. Luego se supo que durante ese tiempo los consejeros del archiduque Maximiliano estuvieron maniobrando para romper el compromiso y convencieron al guapo para que no acudiera a recibir a Juana y así tener ellos más tiempo para enredar al padre y que no casara al heredero con esa princesa un poco paleta desde el elitista punto de vista centroeuropeo, y además representante de una corte añeja, ¿no? Pero bueno, no pudieron. Maximiliano se mantuvo firme. Y fijaos si eran tramposos que este episodio del plantón intentaron borrarlo de la historia como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Maximiliano encargó un grabado donde se representaba la llegada de la princesa Juana a Middelburg, y en ese grabado se ve a su hijo Felipe casi entrando en el mar para recibir entusiasmado a su prometida. Eso es fake. Noticia falsa. Ese grabado es un invento, es una escena fabricada totalmente. ¿Y cuándo se encontraron por fin? Entonces, ¿de verdad? Pues tal que ayer, un día antes de la boda, ¿no? El encuentro podría haber sido tenso, tipo ya te vale guapo, que llevo esperando desde el 10 de septiembre y estamos a 19 de octubre. Pero bueno, eran muy monos los dos, se gustaron enseguida, 17, 18 años, las hormonas que salían por las orejas. A Juana se le pasó el mosqueo enseguida. Y en cuanto vio lo guay que era aquella corte, pues menos mosqueo aún. Juana venía de una Castilla rígida, austera, con el rosario a cuestas todo el día y un confesor en la chepa. Y claro, llega a Flandes, a una corte más distendida, cosmopolita, cenas, bailes, y un marido muy fiestero, ¿no? Esta parte ya no le gustaba tanto, porque no daba abasto a quitarle las novias de encima. El destino de Juana era ser archiduquesa, princesa en Flandes, parir muchos niños y espantar flamencas. Nadie podía imaginar que primero se iba a morir Juan, el hermano de Juana destinado a heredar Castilla y Aragón, que corrió el escalafón y la heredera pasó a ser la otra hermana, Isabel, pero que también se murió y le dijeron a Juana y Felipe, se acabó la risa, guapos, para Castilla a reinar. Os ha tocado. Al principio de esta historia, ya veis, parecía que el braguetazo lo había dado ella al casarse con el heredero de Austria y al final resulta que el braguetazo lo dio él por casarse con la heredera de Castilla. ¿Cómo iban a imaginar aquel 20 de octubre de 1496 que aquella boda daría lugar al mayor y más poderoso imperio de Occidente y que su hijo Carlitos, aquel que nació en un váter de Flandes, acabaría siendo uno de los tipos más poderosos de la historia de la humanidad? Eso sí, la pareja acabó fatalmente fatal. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. ¿Cómo cantan? Nieves con Costrina, hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana tenemos fútbol, tenemos carrusel de Champions. La Ventana con Carlas Francino.